Muy buenos días, doctora Natalia, doctor Burgos, compañeros del componente flexible. El día de hoy presentaré la fenilcetonuria como parte de los trastornos del metabolismo de los aminoácidos, correspondiente al tercer parcial. La fenilcetonuria es un trastorno que afecta al aminoácido esencial aromático fenilalanina como resultado de la deficiencia de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Ello lleva a un aumento de las concentraciones del aminoácido en sangre que afecta principalmente al sistema nervioso central. Si la enfermedad no se trata, lleva a un déficit cognitivo progresivo y otros síntomas como convulsiones, déficit motor, problemas del desarrollo, problemas del comportamiento y hasta problemas psiquiátricos y autismo. En 1930, el Dr. Asbjørn Folin identifica la hiperfenilalaninemia y en 1934 se establece como entidad nosológica. En 1950, el Dr. Bidkel establece que la dieta baja en fenilalanina es la primera base del tratamiento de la enfermedad. Y en 1960, el Dr. Guthrie establece la prueba de criodiagnóstico y hasta esta década la enfermedad tenía una morbilidad muy alta, ya que los pacientes no se identificaban y el deterioro cognitivo era tan marcado que tenían una calidad de vida muy mala. La epidemiología es ampliamente variable. La incidencia global es de 1 en 13.500 a 19.000 nacidos vivos. En América Latina varía de 1 en 25.000 a 1 en 50.000 y es más alta en los países que se encuentran más al sur. En Europa en general es de 1 en 10.000 y en Turquía es de 1 en 4.000, es la más alta de Europa y se debe a la alta consanguinidad que se ve en esta población. En Finlandia es 1 en 100.000, siendo la menos prevalente de Europa. Bueno, la fenilalanina hidroxilasa es la enzima encargada de la catalización y conversión de fenilalanina en tirosina. Esta vía representa la mayor parte del catabolismo y es el responsable de la eliminación de aproximadamente el 75% de la fenilalanina de la dieta. La enzima utiliza además otro cofactor llamado BH4, que es la tetrahidrobiopterina, utiliza también hierro y oxígeno molecular. Normalmente la afectación la encontramos en la enzima fenilalanina hidroxilasa. Sin embargo, hasta en un 2% de los casos de fenilcetonuria, el problema radica en el cofactor BH4 o en las enzimas implicadas en su síntesis o en su reciclaje, que son las que están en azul al lado izquierdo de la pantalla. Normalmente encontramos también niveles bajos de tirosina, por lo cual también hay una gran afectación de este aminoácido y en la síntesis de hormonas y de neurotransmisores esenciales. Bueno, el defecto enzimático se da cuando la afectación se encuentra en los dos alelos del gen que se encuentra en el cromosoma 12, brazo corto. Se han evidenciado más de 400 tipos de mutaciones, dentro de las cuales la mayoría, hasta el 50%, son las que llamamos mutaciones sin sentido. La enfermedad tiene una herencia autosómica recesiva. En esta figura encontramos la enzima fenilalanina hidroxilasa, es un tetrámero, y allí también encontramos la afectación en cuanto a los dominios. En el dominio catalítico encontramos que las mutaciones están presentes hasta en un 70% de los casos, en el dominio de tetramerización hasta un 14% y en el dominio de regulación hasta un 16%. La fisiopatología aún no se ha comprendido con exactitud cuáles son los mecanismos por los cuales la fenilalanina causa una
una afectación del sistema nervioso central. Sin embargo, se han identificado ciertos factores. Dentro de ellos se identificó que el transportador aminoácido LAT1 es por medio del cual la fenilalanina ingresa al sistema nervioso central y causa un efecto tóxico. Además de ello, satura este transportador e impide la entrada de otros aminoácidos, entre ellos la tirosina, que es precursor de dopamina y de norepinefrina, y también altera la entrada del triptófano, que es precursor de serotonina. Siendo la fenilalanina tóxica para el cerebro, el impedimento en la entrada de estos otros aminoácidos, por lo tanto se altera la síntesis de neurotransmisores, como lo mencioné, de dopamina, de norepinefrina y de serotonina. Por tanto, la afectación cognitiva va a ser mucho más marcada. Además, las altas concentraciones de fenilalanina pueden interrumpir el desarrollo del cerebro a través del estrés oxidativo que se genera. La fenilalanina inhibe la catalasa y glutatión peroxidasa. Por tanto, este mecanismo de regulación del estrés oxidativo se va a ver alterado. Además, los metabolitos de la fenilalanina, como el fenilacetato y el fenilpiruvato, inhiben la síntesis de alfa-tocoferol-quinona, que es un cofactor esencial para la síntesis de ácidos grasos cerebrales necesarios para el desarrollo normal de este órgano. Como lo mencioné, en general la tirosina, sus concentraciones pueden estar bajas, y eso trae un efecto negativo para la síntesis de tiroxina, catecolaminas, de melanina y de dopamina y norepinefrina. La clínica. En general, las manifestaciones clínicas son infrecuentes, ya que los métodos diagnósticos se han generalizado en el mundo, pero los síntomas que se presentan son más evidentes en la infancia, con un deterioro cognitivo marcado. En general, los niños presentan problemas de comportamiento, disfunción motora, afectaciones neuropsiquiátricas, problemas de memorización, autismo, y trae una afectación clara en el desarrollo cognitivo e intelectual del paciente. En los adultos y en adolescentes, contrario como vemos en los niños que tienen problemas más de tipo comportamental y de hiperactividad, en estos pacientes encontramos que presentan agorafobia, sentimientos de alienación, aislamiento social, dificultades comunicativas. También se ha evidenciado que en pacientes adultos con hiperfenilalaninemia pero sin fenilcetonuria hay riesgo, aunque sea poco, de manifestaciones neuropsicológicas, pero ello depende de la gravedad, de la severidad y las concentraciones de fenilalanina en sangre en estos pacientes. Adultos que presentan fenilcetonuria pero nunca se han tratado pueden presentar incluso microcefalia y reducción de peso y talla. A estos pacientes se les puede iniciar un tratamiento, pero su eficacia es poca en cuanto a la mejoría del desarrollo cognitivo, del coeficiente intelectual. Sin embargo, sí se ha visto que mejora las manifestaciones neuropsicológicas del paciente. Otras manifestaciones de la enfermedad son alteraciones en la marcha y la postura, pigmentación a la exposición de la luz solar que genera una erupción eczematosa, y el cuerpo y la orina del paciente tienen un olor característico a ratón debido al metabolito ácido fenilacético. Bueno, hay una relación muy estrecha entre las concentraciones de fenilalanina y el coeficiente intelectual. Cuando esas concentraciones varían inevitablemente de individuo a individuo, esas variaciones que son pronunciadas pueden tener gran importancia clínica, principalmente en la afectación del coeficiente intelectual. En análisis de regresión se ha encontrado que por cada
punto en la variabilidad de la fenilalanina, se reduce el IQ en 4 puntos. Esto sugiere que se deben mantener estables estrictamente las concentraciones de fenilalanina en sangre, porque ello que previene el déficit cognitivo, el déficit del sistema nervioso central, y en general es la base para que el tratamiento, para que las manifestaciones clínicas de la enfermedad mejoren. Es difícil, ya que esto depende de muchas cosas, no solamente del control metabólico y dietario, sino que de la edad del paciente, ya que las concentraciones de fenilalanina en sangre varían de acuerdo a la edad. Otras manifestaciones clínicas de la enfermedad son la osteopenia. Como lo mencioné, los adultos pueden presentar talla baja y peso disminuido para la edad. Pues bien, hasta el 40% de los adultos jóvenes presentan disminución de la masa ósea, y también se presentan alteraciones visuales. Aunque es un hallazgo subclínico, mediante potenciales evocados visuales se ha evidenciado que los pacientes presentan alteraciones refractarias y alteraciones de la capacidad visual. Antes de ingresar al diagnóstico, mencionaré la clasificación según las concentraciones de fenilalanina en sangre. Lo normal es que sean de 50 a 110 micromoles por litro, y ya se empieza a establecer el cuadro de hiperfenilalaninemia con concentraciones de 20 a 600 micromoles por litro antes de iniciar el tratamiento. La fenilcetonuria leve se establece cuando las concentraciones son de 600 a 1200, y hay una subclasificación que es la fenilcetonuria moderada, que son concentraciones de 900 a 1200. Se considera que en esta categoría los pacientes tienen una actividad residual de la enzima. La fenilcetonuria clásica se establece con concentraciones mayores de 1200 micromoles por litro, o también lo que es lo mismo, 200 miligramos por decilitro. Bueno, cada niño con un test positivo para hiperfenilalaninemia debe ser valorado lo más pronto posible por un especialista en enfermedades metabólicas, ya que la afectación del sistema nervioso central es inmediatamente conforme las concentraciones van aumentando. Mejor dicho, el tiempo para diagnosticar la enfermedad es coeficiente intelectual que el niño va a perder más adelante. El patrón clásico es concentraciones mayores de 1200 micromoles por litro, una tirosina normal o baja, y el resto de los aminoácidos se encuentran en concentraciones normales. El método de diagnóstico más utilizado para la valoración de la fenilcetonuria es la espectrometría de masas en tándem. También encontramos otros métodos como la inhibición bacteriana de Guthrie y el análisis fluorométrico. Para el diagnóstico tenemos que tener presente si el paciente presenta o no un déficit en la biosíntesis y reciclaje de BH4. Para ello, al paciente se le da una carga de 20 miligramos por kilogramo vía oral de BH4, y se realiza una medición de las concentraciones de fenilalanina en cada 8, 16, 24 horas. Este algoritmo diagnóstico se propone principalmente en países europeos. Entonces, después de la dosis de carga se encuentra una normalización de los niveles, generalmente a las 8 o 16 horas, y si los niveles se normalizan quiere decir que la deficiencia es esencialmente en BH4. Por otro lado, si no hay ninguna reducción de la fenilalanina sérica, quiere decir que la fenilcetonuria no responde a BH4, por tanto la afectación está en la enzima fenilalanina hidroxilasa, y es allí donde encontramos la mayoría de las mutaciones. Se han establecido entonces los puntos de corte para la reducción de la fenilalanina, de estas concentraciones. Después de la dosis de carga, una reducción mayor del 30% quiere decir que es respondedor
a BH4, por tanto también se beneficia de este medicamento en la dieta, más la dieta. Una reducción mayor del 85% quiere decir que la deficiencia es netamente de BH4. Por tanto, el tratamiento debe ser con este medicamento más la restricción dietaria. Si se encuentra en una reducción de menos del 20%, se establece que es no respondedor y no hay afectación del BH4, por tanto no se va a beneficiar de este medicamento. Si encontramos una reducción del 20 al 30%, la dosis de BH4 se debe continuar por 1 a 3 semanas con medición diaria de la fenilalanina en sangre. Bueno, en este cuadro encontramos el algoritmo que les acabé de mencionar, el que utilizan en Europa, mediante la dosis de carga, la medición cada 8, 16, 24 horas y los diferentes tipos de puntos de corte en la reducción de las concentraciones de fenilalanina en sangre. Estados Unidos también emplea la medición de las terinas en sangre, miden la neoterina, la bioterina y la primiterina para establecer si la afectación está en BH4 o no. Recordemos que BH4 es un cofactor esencial para la para la catalización de fenilalanina a tirosina por medio de la enzima. Entonces, mediante estos patrones de disminución o aumento de las terinas en sangre, identifican si hay deficiencia o no de las enzimas implicadas en la síntesis y reciclaje de BH4. Sin embargo, lo que se utiliza y de lo que hacen más énfasis en la bibliografía es el algoritmo europeo mediante la dosis de carga de 20 miligramos por kilogramo. El tratamiento, como lo venía mencionando, es la principal base para el tratamiento de la fenilcetonuria, es la restricción dietaria de la fenilalanina en los alimentos. Es difícil ya que varía mucho dependiendo de la edad del paciente, de la afectación de la enfermedad, de la edad a la cual se diagnostique, de la capacidad en cuanto a enfrentar la enfermedad por parte de los padres y el paciente. En fin, hay mucha variabilidad en cuanto a la adherencia a la dieta, lo cual va a depender también del déficit cognitivo que presente el paciente. Hay alimentos que se pueden otorgar al paciente que son bajos en proteínas naturales, pero se deben restringir rigurosamente ya que pueden contener niveles bajos o incluso medios de fenilalanina y por tanto pueden influir en las concentraciones. El tratamiento se debe iniciar lo más pronto posible, generalmente se inicia antes de la primera semana con concentraciones mayores de 10 miligramos por decilitro y se recomienda también iniciar tratamiento con concentraciones de 7 a 10 miligramos por decilitro cuando se encuentran persistentemente elevadas. Antes de iniciar el tratamiento dietario se debe verificar si el paciente presenta una mutación o no de BH4. En este gráfico, en esta tabla, encontramos una guía dietaria de los pacientes con fenilcetonuria, donde en el cuadro verde encontramos los alimentos que se pueden otorgar al paciente, los cuales van a tener niveles nulos de fenilalanina. Dentro de ellos encontramos frutas como manzanas, peras, vegetales como la lechuga, los tomates, lácteos como mantequilla, la margarina, cereales en general son bien tolerados también para los pacientes y algunas bebidas. Dentro del grupo amarillo encontramos los alimentos que tienen pocos niveles de fenilalanina y su aporte debe ser muy restringido a estos pacientes. Y en el grupo rojo
son los alimentos que tienen altas concentraciones de fenilalanina y por tanto se tienen que restringir completamente en la dieta de los pacientes. En general son todos los alimentos que contengan proteínas. Igual esta tabla la pueden revisar mucho más detalladamente durante la presentación. Como lo mencioné, hay muchos factores que influyen en el control dietario. Dentro de ellos principalmente encontramos la edad del paciente, ya que durante la infancia la adherencia al tratamiento relativamente es mucho más sencilla, puesto que los padres del niño controlan la ingesta nutricional. Pero a medida que el paciente crece, el control dietario es mucho más complicado. Se encuentra la mayor variabilidad en cuanto a la adhesión dietaria en los adultos y en los adolescentes. Por tanto, van a tener niveles de fenilalanina mucho mayores y con una variabilidad mucho más pronunciada. También influyen los factores psicológicos y emocionales del paciente, la cohesión familiar, la actitud y conocimiento de los padres y el paciente frente a la enfermedad y el acceso a los controles médicos y metabólicos. En general, la experiencia universal y los estudios han mostrado que el tratamiento dietario es clave para el control de las manifestaciones clínicas de la enfermedad, tanto del deterioro cognitivo, del coeficiente intelectual, como de las otras manifestaciones. Al lado izquierdo, en la columna, en los valores de la izquierda, encontramos los pacientes que se han adherido fielmente a la restricción dietaria de fenilalanina, y en los valores que encontramos al lado derecho son los pacientes que pobremente se han adherido. Vemos que hay una significativa reducción de las manifestaciones clínicas en los pacientes que sí se han adherido al tratamiento dietario. En esta tabla encontramos algunos puntos de corte de las metas de las concentraciones de fenilalanina que se deben tener durante los diferentes años de vida. Sin embargo, hay una gran variabilidad en cuanto a país de país. Al final de la presentación hay un consenso en general cuáles son las concentraciones metas que se deben tener después de la implementación dietaria. Hay otros tratamientos que se han establecido que pueden tener cierto beneficio para el control metabólico de estos pacientes. Dentro de ellos encontramos el glicomacropéptido, que es una proteína derivada del suero del queso, que es rico en aminoácidos esenciales específicos, pero no contiene ni tirosina, triptófano o fenilalanina. Como lo mencioné anteriormente, el BH4 también puede ser importante para el tratamiento en los que responden a la dosis de carga. Solamente para ellos puede darse dosis de 10 a 20 miligramos por kilogramo y pueden aumentar incluso la actividad de la enzima fenilalanina hidroxilasa. El mecanismo por el medio del cual este medicamento tiene acción es la estabilización del tetrámero de la enzima mediante la prevención del mal plegamiento, la degradación proteolítica y la inactivación térmica. También la terapia génica está cobrando gran importancia en el tratamiento de esta enfermedad. En general, pues en principio la restauración de la función enzimática podría lograrse y por tanto una curación parcial de la enfermedad. En ratones, en los estudios que se han hecho en ratones han reportado que la actividad enzimática con la inyección de un vector génico de la enzima se ha revertido completamente y por tanto no hay ninguna afectación en cuanto a los niveles de fenilalanina en sangre, y bueno, podríamos llamarlo que es una curación completa de la enfermedad. Sin embargo, la terapia génica todavía se encuentra en estudio por todos los efectos adversos que podría tener. Se han establecido otros tratamientos, dentro de los que encontramos en el cerebro. Se han implementado transportadores
aminoacídicos que compiten contra la enzima, que compiten contra la fenilalanina para que ella salga del sistema nervioso central hacia la periferia, hacia la sangre. En el hígado se han implementado terapia génica, trasplantes celulares. En la sangre también se han establecido terapias de reemplazo enzimático. En el tracto gastrointestinal se ha llevado a cabo el reemplazo enzimático para que disminuya la absorción de fenilalanina por parte del sistema digestivo en los alimentos, o mediante el impedimento de la fenilalanina entre el sistema circulatorio, o disminuir su absorción. Y en el músculo también, como ya lo mencioné, se ha implementado algunos tipos de terapia génica. Sin embargo, continúa en estudio todos esos tipos de tratamiento. El monitoreo. Entonces, esos pacientes deberían monitorearse muy continuamente. Generalmente, durante el primer año la monitorización debe ser semanal. Durante el primer a los 12 años debe ser cada 2 veces por mes, y en los mayores de 12 años debe ser cada mes. ¿Esto por qué? Porque, como lo vimos, las grandes variabilidades en los niveles de fenilalanina pueden llevar a un deterioro cognitivo muy marcado si estos niveles se llegan a disregular en cierto sentido. Por tanto, el monitoreo debe ser muy estricto, la dieta debe ser muy estricta, y debe ser muy frecuente los controles metabólicos de esos pacientes. Esas son las metas que en general se aceptan de las concentraciones de fenilalanina en sangre durante los controles. De los 0 a los 12 años, las concentraciones deben estar de 2 a 6 miligramos por decilitros, o 120 a 360 micromoles por litro, y en los mayores de los 12 años debe ser de 2 a 15 miligramos por decilitro, o 120 a 900 micromoles por litro. Bueno, en general le compartí con ustedes en generalidades sobre la enfermedad de fenilcetonuria. Espero que haya quedado de cierta manera cubierta la exposición. En todo caso, si hay alguna duda, me pueden enviar sus comentarios o sus preguntas al correo mat.agon7@gmail.com, y muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima conferencia. Muy amables.